Ahí les doy ingreso. Salud. Gracias. Hola, buenas noches. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo Buenas están? noches. ¿Cómo andan? Bien. Con frío. Ahí está. Está mejorando un poquito el clima. Ya no hace tantas temperaturas bajo cero. Ahí Se estamos. siente igual. Ahí está. Justito. Ahí van entrando más gente. Se ve que hay muchas preguntas. Bien. Primero que todo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, buenas tardes, no sé, para algunos será noche, para otros será todavía la tarde. Este es el espacio de consultas de práctica previo al parcial, ¿sí? Hago un repaso de algunas de las cosas que fuimos charlando en la clase como para marcar un poquito la cancha y si quieren arrancamos. La idea de la clase es que se hagan preguntas sobre los temas. Los temas que entran son todos los temas que trabajamos, son 3 temas, ¿sí? Una ficha cortita de diario de formación, que es el resumen de un texto de Rebeca Nijovic, ¿sí? Después trabajamos con Ferry, Gilles, un texto que también es más o menos cortito, ¿sí? Son unas 4 o así, en el cual abordamos los conceptos en relación a la formación, las condiciones para la formación, las 2 metáforas de la formación en alternancia, lo que es la formación, lo que la rodea. Pues también estuvimos trabajando con el primer texto, que fue el texto de Andrea Lió, en el cual el texto surge como una parte de su investigación de la tesis de su doctorado en Ciencias de la Educación en la UBA y que la acompaña la gran pregunta de si los docentes cuando recién se reciben son maestros inexpertos, ¿no? Y en relación a eso habla de docentes formateados, ¿sí? Habla de La cultura y la la cultura de la gramática. gramática, las cronologías del aprendizaje o las 4 fases de la formación. Habla de representaciones sociales y cuando desarrolla esto habla de una maestra buena, una maestra mala, un alumno dormido, pasivo, que sería el sujeto a despertar, a, a motivar. Motivar. Y después un alumno que es activo, que es el sujeto que, el que piensa, el que hace, el que habla y el que va, ¿sí? También nosotros la clase pasada, para aquellos que no pudieron estar, tal vez algunos de sus compañeros ya les fueron comentando, el parcial va a tener
Dina, si me equivoco me corregís, pero Sí, 4 partes, 2 preguntas teóricas del tipo ¿qué es? ¿Qué implica? definir algún concepto. Así es. Y después tiene una parte que es armar una red, que van a ver conceptos del primer texto, que es lo que también trabajamos en la clase, donde van a tener que armar una red y en esa red tienen que estar bien claras las relaciones y por qué hacen esa red. Y después hay una frase en relación a la narrativa, también para trabajar todo con lo que tiene que ver con el diario de formación, analizar esa frase. Y ahí está un poco lo que es la escritura y también el análisis, ya establecer relaciones a partir de algo concreto, que es una experiencia, poder poner en tensión eso con la ficha de cátedra del diario de formación. Bien. Tenemos ya una mano levantada de Julián. Sí. ¿Cuál era la primera parte de cosas, o sea, del parcial? Para que lo estaba anotando. Son 2 preguntas teóricas. 2 preguntas a desarrollar concepto. ¿Sí? Por eso le decía, son preguntas del tipo ¿qué es la formación? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las condiciones para la formación? Preguntas así bien precisas, bien de concepto. ¿Sí? La otra, pues dijiste 4. Esas son 2. La otra es la red conceptual, que Dina les explicaba, que hay una lista de conceptos que tienen que reorganizar, ¿sí? Sí. En una red. Y la última, que es una parte de una narrativa, como hicimos con la actividad de diario de formación, donde ustedes la tienen que analizar. ¿Sí? O sea, en la red conceptual, Sí. ¿tenemos que explicar los conceptos de cada uno o tenemos que No. organizar directamente? Tienen que Tienen solamente que, organizar. No hay que pero desarrollar el concepto. claro, para eso Es tienen que como tener la primera claridad. actividad de la red, que nos dieron a elegir diferentes contextos y en grupo tuvimos que hacer una red. Sí, Sí. Ahí sí. está. Para eso tienen que tener claridad de los conceptos, para establecer las relaciones, porque no es que cada concepto va como uno quiere, o sea, tienen que tener claridad en lo conceptual. Si bien no tienen que desarrollar el concepto, pero sí tienen que manejar conceptualmente por qué van a establecer esa relación. Claro. Esto nosotros tomamos esas actividades porque son las actividades que hicimos en el aula, ¿sí? Un profe nunca, en el ideal, un profe nunca debería tomar algo que no dio. Es como si nosotros ahora le decimos, bueno, van a tener que dar un oral y hablar 2 horas seguidas en el aula. No, porque nunca lo trabajamos así, porque no es nuestra forma. ¿Sí? Nosotros, un profe tiene que ir tomando las actividades que va trabajando en el aula, ¿sí? Nosotros hicimos una red, hicimos un análisis y también trabajamos con lo conceptual. Por eso nos parece apropiado tomar esas actividades que nosotros ya fuimos trabajando en las clases, ustedes ya saben más o menos qué es lo que nosotros esperamos, ¿sí? Lo charlamos en alguna puesta en común, ¿sí? Claro. Bien. No, no más. Hasta ahora. Entre dos. Alguien Bueno, preguntaba, pero ya creo que una compañera contestó si es presencial. Sí, el sí. parcial es presencial. Después Romina. está Gladys, tenía la mano levantada. No sé si, perdón, no pude escuchar los 2 primeros. Bien. Los 2 primeros puntos, los 2 son de desarrollo teórico. ¿Sí? Son preguntas del tipo ¿qué es tal cosa? Definí tal otra. ¿Sí? Después está la red y después está el análisis. No se preocupen, antes que nada, yo les aviso que esto está quedando grabado, ¿sí? Una vez que terminemos con esto, cruzo mis dedos para que el internet de mi casa lo suba súper rápido y lo tengan hoy mismo, ¿sí? Para aquellas personas que no pudieron ingresar, que no recordaban el encuentro, lo que sea, ¿sí? Esto queda todo grabado, ¿sí? Ustedes pueden ir al audio, al video, digo, y buscarlo. ¿Lo mandará a la plataforma esto? Yo lo subo a YouTube y de YouTube les paso el link. Dale, dale. Por ahí el parcial también hay 3 grupos, vamos a armar 3 grupos. Si bien las características del parcial van a ser iguales, quizás las preguntas son diferentes. Las primeras preguntas, que son las preguntas teóricas. Y quizás también la que tienen que analizar, que es el punto 4, también es diferente la narrativa.
para el análisis. Bien, Héctor nos pregunta si para rendir tienen que estar todas las actividades presentadas. En principio no, nosotros la clase pasada también charlamos de esto de que práctica desde este año ninguna de las prácticas va a tener final, ¿sí? Por lo cual nos centramos sobre todo en las actividades de la cursada, y las actividades de la cursada son súper importantes. Tanto las actividades que arrancamos en la clase como las actividades de foro. Como muchos no pudieron terminar de completar los foros o alguna de las actividades, nosotras con Dina, vamos a dar un tiempo, que ya se los vamos a avisar, todavía no está, ¿sí? Van a ser más o menos 1 o 2 2 semanas. 2 semanas. Sí, va a ser después cuando ustedes estén de vacaciones, esas 2 semanas de julio, ahí nosotros vamos a dejar abiertos todos los foros para que ustedes puedan completar los que les falta a cada uno. Después se vuelve a cerrar el foro. Bien. ¿Alguien tiene preguntas teóricas de algunos de los textos que no haya quedado claro? Algo sobre lo cual tendríamos que volver a explicar, a trabajar. Gladys. Profe, a mí no me quedó... Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. Buenas tardes. Maestro inexperto. No me quedó claro, lo leí, pero no. Sí, eso viste que la autora lo pone entre comillas, inexperto, porque si yo voy a la palabra inexperto, ¿qué les significa a ustedes algo que yo digo inexperto? ¿Qué sería lo contrario a lo que... Falta de conocimiento, de actividad. Claro, falta de experiencia, de conocimiento. Ella lo deja cuestionamiento a partir de ese trabajo que ella realiza, como que maestro inexperto, ella va a considerar que no sería inexperto porque ya tiene un camino recorrido y que toma ella mucho en cuestión lo que tiene que ver con la biografía de ustedes como alumnos que han pasado y transitado, ustedes todos hemos pasado muchos años en los diferentes niveles, ya sea desde jardín, nivel primario, nivel secundario, y que ya conocemos ciertas cosas que tienen que ver con el formato, ciertas características que hacen a la escuela, la tenemos como esa experiencia. Por eso ella pone en cuestionamiento que no es que no haya experiencia, algún conocimiento de ese espacio que después vamos a ir nuevamente, pero ya desde otro lugar, quizás cuando estemos los últimos años haciendo las prácticas o haciendo las residencias y después cuando seamos docentes en la práctica profesional, vamos a tener cierta idea de ese contexto. Hay cosas que van a estar iguales y otras que las vamos a revisitar desde otro lugar porque vamos a tener otro marco conceptual, otro conocimiento, otra experiencia. Por eso ella lo pone en cuestionamiento. Gracias, Y lo profe. pone entre comillas. ¿Se quedó claro? Sí. Sí, profesora. Sí, básicamente sería el estereotipo o el prejuicio que se tiene sobre el docente cuando recién arranca, que al igual que la maestra buena y la maestra mala, de cierta manera, no lo dice expresamente en el texto, pero da a entender que es una representación social, sobre todo cuando, como dice Dina, lo pone entre comillas, ¿sí? Tiene toda una connotación, y esa connotación o sentido es negativo. Iba a decir suele ser negativo, pero no lo voy a decir suele ser negativo, es negativo. Decir que alguien es inexperto porque recién arranca es desconocer la preparación que tuvo para arrancar justamente, ¿sí? Tenemos corto porque tenemos 2 preguntas. Una es de Candela Tomasone, que pregunta sobre el concepto de formación que no le queda claro. ¿Querés arrancar vos, Dina, y después te sigo? Dale. Bueno, dale. El concepto de formación, bueno, nosotros ahí vimos a Ferri. Ferri como que empieza a hablar de 2 acepciones, que para muchos generalmente la formación tiene que ver con todos los que son los programas, la enseñanza, el aprendizaje, bueno, todo lo que uno va transitando en esa formación, y él va a decir que eso en sí no es formación, sí forma parte de un dispositivo o de un soporte que hace la formación, pero no es la formación en sí. Porque, bueno, este autor lo que considera que la formación tiene que ver con un proceso más personal, que es un proceso dinámico, que se va construyendo. ¿Cómo? De aprendizaje también. Claro, el aprendizaje en sí va a decir que no es una formación, pero sí que es como un soporte para la formación.
Exactamente. Dice que la formación tiene que ver con adquirir cierta forma para después desarrollar o desempeñar un rol específico, una profesión, en este caso sería el rol como docente, y ahí como que toma todo lo que tiene que ver, ya sea desde los conocimientos, las habilidades a nivel cognitivo o a nivel todo lo que hace a una persona. Por eso que todo el tiempo dice que, bueno, la formación es más entendida desde el proceso y lo que va a ir construyendo cada uno. Por eso tampoco va a haber un docente igual a otro. Porque es un proceso, y bueno, lo que toma muy en cuenta para la formación, lo importante y lo esencial tiene que ver con este espacio de poder reflexionar, volver sobre sí mismo ante nuestras propias prácticas y reflexionar qué es lo que va a hacer a que se vaya uno desarrollando lo que es esa formación. Sí, que cuando habla de formación hace referencia a ese proceso personal, particular, que uno hace en torno a un montón de aspectos. Esos aspectos son el aprendizaje, el conocimiento, las experiencias, ¿sí? Y en función a esos aspectos, como son menores, ¿sí? Uno puede hacer esa reflexión necesaria para tomar posicionamiento frente a la realidad, ¿sí? La formación no es conocimiento y no es aprendizaje, es todavía un concepto que es más complejo y más completo, de cierta manera, ¿sí? Y que hace referencia a las decisiones que uno toma en torno a eso, ¿sí? De cierta forma, hasta se podría decir que la formación integra o es una parte de la identidad de lo que uno es, ¿sí? Condiciona la identidad propia de cada uno en relación a, en este caso, la docencia, ¿sí? Que es el eje que nosotros vamos a continuar trabajando después de vacaciones, ¿sí? La formación tiene que ver con lo que uno es, ¿sí? No lo que te define, porque después vamos a ver que la identidad en realidad nunca se define, que es constantemente cambiante y demás, pero sí que te identifica, te representa en el aquí y en el ahora, y que tiene que ver con esas cuestiones en relación al pensamiento o al posicionamiento, ¿sí? Que hace que una persona actúe de una cierta manera. Porque María Sepúlveda me dice que se escucha un poco entrecortado. ¿Ustedes escuchan bien todos? Sí, sí, se escucha bien. Debe ser el internet, capaz. María, no te preocupes que, como les decía hace un rato, va a quedar grabado, ¿sí? Y ahí capaz que se va a escuchar, lo vas a escuchar fluido, ¿sí? ¿Queda claro lo que sería ahí, lo que es formación? Para pasar, porque acá hay otra pregunta de, Sí. a ver quién había preguntado. Cecilia. Cecilia. ¿Alguien tiene alguna pregunta más sobre formación? ¿O sobre CERRI? Agustina levantó la mano. Hola. Hola. Tengo para repasar el concepto de una de las condiciones para la formación era la relación con la realidad, que no me quedó claro. Sí, bueno, ¿querés empezar, Dani, o empiezo? Dale, arranco yo. Vamos acordando. La relación con la realidad o la conexión con la realidad tiene que ver con la capacidad que tiene una persona para desarrollar o describir o narrar básicamente ciertas experiencias que tuvo, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de este concepto, de cierta manera lo vinculábamos un poco con la idea del diario de formación, ¿sí? Esa necesidad de que las experiencias que ustedes tengan en torno a la formación y que sean constructivas para su futuro ser docente, ¿sí? Que las puedan recuperar. La relación con la realidad es esa capacidad de que tiene una persona de nombrar su historia, ¿sí? Intentando, buscándole ser fiel a lo que la historia fue, ¿sí? Pensemos en esto, si en el aula algún día se sucede una situación que para todos es llamativa o impactante y demás, muchas veces suele pasar que si vos le preguntás a alguien te va a decir, se va a quedar con un detalle. Si vos le preguntás a otra persona te va a contar otro detalle, ¿sí? Y así, así, así. Cada persona va a narrar o va a describir la historia de una forma distinta, ¿sí?
esa característica que Ferri nombra como una condición para la formación, la menciona con la necesidad de que la persona no la desfigure o le sea, esto que te digo, no sé cómo decirlo, Dina me va a ayudar a no repetir tanto lo mismo, serle fiel a lo que pasó, respetar lo que pasó, no sé cómo decirlo, Dina. Claro, sería, viste, que cuando habla de tres condiciones, el tiempo, el lugar y la relación con la realidad, es a partir de esto que decía Dani, de la experiencia, algo que yo viví, o sea, en ese momento no voy a poder hacer una reflexión para ver cómo puedo transformar o modificar eso, pero sí, cuando vuelvo, que tengo ese tiempo, tengo ese lugar, ese espacio, voy a traer eso que pasó en la realidad, voy a tratar de evocarlo, esto que dice Dani, evocar lo más parecido que fue esa realidad, para poder reflexionar y ver, bueno, qué acciones o qué forma voy a poder transformar eso que pasó. Lo fundamental de acá es la reflexión constante, por eso dice volver sobre sí mismo, porque es volver sobre mi propia práctica. Yo poder volver sobre eso que pasó en el contexto real, en la práctica, traerlo en ese espacio y poder reflexionarlo. Es como si fuera, como poner en escena, sería como si escena, porque es como el teatro sería. La realidad, lo que pasó en el momento, yo lo vuelvo a traer y pongo en escena eso, vuelvo como a construir, a reconstruir esa realidad para, bueno, generalmente cuando yo vuelvo a ese espacio para reflexionar, no es todo lo capaz que lo que viví en el aula, siempre voy a volver a aquello que me hace ruido, que me surge una pregunta, una duda, que me impacienta, es donde yo voy a poner en tensión para poder reflexionar sobre eso. No todo, quizás en el aula puedo estar 4 horas, pero no todo lo que pasó en el aula me va a ser significativo para tomarlo, para reflexionar. ¿Se entiende? Sí, gracias. Buenísimo. Bueno, tenemos una pregunta de Gladys que nos pregunta sobre el docente reeditado. Sí, había otra más arriba también de la cultura y gramática, me parece. ¿La contestamos esa? No. Sí, no. Bueno, vamos con la de cultura y gramática y después vamos con la de Gladys. Cultura y gramática son dos conceptos que hacen hincapié a lo que es la escuela o lo que la escuela implica, ¿sí? Cuando hablamos de gramática escolar, hablamos de aquellos aspectos que son constantes o que son similares entre instituciones. Ahí identificábamos el pizarrón, los bancos, el uso del timbre, los recreos, ¿sí? Son todos elementos que cuando uno va a una institución educativa saben que están y saben qué significa, ¿sí? A diferencia de la gramática, que es común a todas las, que es común a todas las escuelas, está la cultura institucional. Y la cultura institucional o la cultura escolar es aquello que identifica una escuela y que le da una cierta característica particular, ¿sí? Y ahí hablábamos, por ejemplo, en el aula, se acordarán del ejemplo de cuando hablamos de SRN o del SEM3, por lo general algo que la caracteriza es la Feria de las Naciones. Cuando hablamos de la escuela SCOM, por lo general lo que la caracteriza es la educatina, es la religión, ¿sí? Son otros aspectos. Cuando hablamos de las técnicas también tienen sus aspectos representativos, ¿sí? La muestra en el set 24, la expo set 10, ¿sí? Y que esas características institucionales de cierta forma muestran o representan el ideal que tiene la escuela en relación a su funcionamiento, ¿sí? ¿Qué espera la escuela? ¿Cómo suelen ser las clases? ¿Qué tipo de enseñanza se busca? ¿Sí? ¿Cuáles son los valores que tiene esa institución? Por eso, como que esto que decía Dani, que en la gramática es como algo común, que se presenta en todas las escuelas, pero la cultura por ahí es diferente en cada escuela. Porque estas son construcciones que se tienen que ver con valores, con actitudes, con la forma de pensar y de evaluar desde dónde se piensa esa escuela y que se construyen con esa cultura escolar, con esa comunidad educativa donde están involucrados docentes, no docentes, familias, estudiantes, y como que se van transmitiendo de generación en generación también la cultura, porque son cosas que están muy como instituidas. Por ejemplo, el saludo a la bandera sería como algo común, sería algo de la gramática que es común en todas las escuelas, el saludo a la bandera.
Quizás, como para poner un ejemplo, yo me acuerdo que acá en Río Colorado, una escuela de jornada extendida, la que saluda la bandera generalmente es todos en fila, uno atrás de otro, y por ahí lo más llamativo que rompe con esa gramática escolar y que pasa a ser parte de la cultura, era que el saludo de la bandera era en rondas, la escuela 14, ¿te acordás, Dani? Sí, Que es algo que como que marcó muy fuerte ese cambio. Y bueno, tenían un momento, esa escuela también, un momento que primero saludaban a la bandera en ronda y después tenían un espacio como de intercambio y de diálogo, que los chicos contaban, todos participaban, contaban algo que querían contar. Bueno, eso formaba parte de esa escuela, de esa cultura escolar, acá en Río Colorado. A diferencia de eso, hay escuelas donde o cantan el himno, o bueno, en las com se reza, o lo que sea que vaya a pasar, ¿sí? Pero una vez que termina eso, cada uno entra en su aula y no pasa más nada, ¿sí? En cambio, ya que la escuela tenga la intención de preguntarle a los chicos cuáles son las noticias del día, si tienen algo que compartir y demás, ya marca cierta impronta de lo que la escuela busca en relación a los estudiantes. Acá Candela Tomasone pregunta, ¿cultura puede ser una construcción única y gramática una común? Sí, podría ser. Sí, Eso sí, común y... resumencito. Sí. Sí. Única Eso, porque pertenece a cada escuela. La cultura es como que da identidad a cada escuela. No hay una cultura igual a otra. claro. Y la gramática es común, es compartida, ¿sí? Si está claro, no me acuerdo quién había preguntado este tema, pero si está claro, pasamos con la pregunta de Gladys. Cecilia había preguntado sobre esto. ¿Cuál? ¿A la de la gramática y cultura? Sí. Sí, dice que sí, gracias. Bueno, de nada, y pasamos con la pregunta de Gladys de docentes reeditados. Docentes reeditados, volvemos al texto de Alió, ¿sí? Alió, hace un rato estábamos hablando del docente inexperto, ¿sí? Está el docente reeditado y el docente formateado, ¿sí? El docente reeditado es aquel docente que dentro de su biografía escolar supo transitar por instituciones educativas con una cierta impronta y una gramática escolar, que es esa estructura, que es común, que no sé qué, que fue aprendida, ¿sí?, en ese recorrido de la biografía escolar. Y también, además de esa gramática escolar, el estudiante aprendió a ser estudiante, ¿sí? Aprendió el oficio del alumno y de cierta manera, aunque él no lo desarrolle, también aprendió el oficio del docente, ¿sí? Una vez que, que esa persona transcurre por la biografía escolar, si decide ser docente, viene al instituto o a la universidad, donde sea, ¿sí?, y tiene su formación inicial. En la formación inicial, ¿sí?, se trabaja con conceptos en relación al, de nuevo, oficio del docente, oficio del alumno, ¿sí?, desde otro lado y buscando otra impronta, tal vez, ¿sí? Pero eso lo que hace es que en esa persona, ¿sí?, convivan paradigmas en relación a cada uno de los oficios, ¿sí? Paradigmas vividos vivenciados en la biografía escolar y paradigmas encontrados dentro de la institución formadora. Cuando la persona está en la tercera y cuarta fase de la formación, o sea, residencia y formación permanente una vez ya recibido, de cierta manera reedita o vuelve, ¿sí?, a desarrollar esos formatos de oficio del alumno y del docente en su forma de enseñar, de pensar la clase, de acercarse a los estudiantes, ¿sí? Por eso es reeditado, porque ya tiene una edición o tiene una impronta conseguida en la biografía escolar, después en la formación inicial vuelve a tener otra, ¿sí? En el instituto por lo general se busca de ciertas formas, a veces no se logra, pero es lo que buscamos, no sé si la intención se ve, ¿sí? Buscar que el docente sea creativo, ¿sí?, sea innovador, se construya su propuesta en relación al grupo, clase, ¿sí? Pero tal vez en ustedes, como en muchos de nosotros, convive una biografía escolar muy tradicional marcada por la escuela, ¿sí?
Y esa idea del oficio del docente vivido en la escuela y el oficio docente leído en tantos textos en el instituto, reflexionado, pensado y demás, conviven en la misma persona, ¿sí? Y cuando uno va al aula, ya como profe o como residente, eso se reedita, ¿sí? Vuelve a suceder. Por eso la necesidad de la reflexión, entre paréntesis. Sería como que se reedita la biografía. Experiencias Literal. de la biografía. Son Sí. experiencias de la biografía que por ahí nos marcaron y quedan muy prendidas, nos dejan huellas muy importantes que tienen que ver, a veces que son huellas importantes en el sentido que son significativas para bien y otras veces que no son tan significativas para bien, sino son más negativas. Pero bueno, está muy arraigado en lo que es la matriz de aprendizaje de uno cuando fue alumno y vuelve a surgir. Lo importante es, cuando uno puede ser consciente de eso, poder trabajar para ir modificando. Sí, también se acordarán que en una de las clases hablamos de las microdecisiones, esas decisiones que toma el docente repentinamente ante distintas situaciones que se presentan en las clases, ¿sí? Esas decisiones o microdecisiones o decisiones de cierta forma de que el docente ni siquiera pudo dimensionar que algo de eso iba a pasar en la clase, ¿sí? Muchas veces tienen que ver con recurrir, como dice Dina, a esa matriz del aprendizaje, ¿sí? A esa estructura que uno vivió como estudiante. Porque a veces, a pesar de que uno no coincida desde el pensamiento con esos formatos, uno supo en su momento como estudiante que se puede cuestionar la forma, pero que fue, entre comillas, efectiva, ¿sí? Por eso hay docentes, y un poco alió después cuando, en el texto, cuando seguía en su tesis de doctorado, hablaba de eso, ¿sí? Ella hablaba de esas decisiones a las cuales recurre una persona que recién se recibe, que viene con mucha teoría, de cierta forma innovadora, creativa y demás, pero cuando entre comillas se le queman los papeles o se ve desafiado por los estudiantes y demás, recurre a métodos antiguos, ¿sí? Y al estilo de se callan porque voy a traer el libro de actas y les voy a hacer un acta a cada uno, ¿sí? O les voy a poner un 1, que también es... Sí, les voy a poner un 1, no van a aprobar en la vida, bueno, frases nefastas que por lo general se suelen escuchar en las escuelas, que tienen que ver con formatos de enseñanza tradicionales, antiguos, ya experimentados y demás, y muchas veces ya superados, pero como uno lo vivenció dentro de la biografía escolar, ¿sí? Cuando se queman los papeles a veces es difícil decir, bueno, ¿qué alternativa no violenta, no autoritaria puedo desarrollar? ¿Sí? Y ante la necesidad y la presión del tiempo y el imprevisto, se tiende a buscar esas acciones que tomaron nuestros profes en nuestra biografía escolar. ¿Sí? Sí, por ahí también pasa mucho, bueno, por ahí se ve cuando nosotros que estamos por ahí en práctica 3 o las residencias que empiezan con los primeros experiencias en el contexto del aula, se daba mucho en los estudiantes del profesorado de geografía cuando tenían que pensar su primer secuencia didáctica desde una pedagogía y didáctica más constructiva, más que tenga que ver con el tema más creativo, caían en esa matriz de aprendizaje muy fuerte porque por ahí la geografía muchos años se enseñó desde ese lugar de no problematizar, de lo que era una guía de preguntas y respuestas cerrada, donde íbamos directamente al libro, bueno, como que ahí se nota muchísimo por ahí. Sí. Lo mismo, bueno, por ahí se ve más fuerte esa biografía como salta en tercero y cuarto año. Sí. Cada profesorado tiene su particularidad en relación a eso, ¿sí? Por ejemplo, también en lengua también pasa en relación sobre todo a la enseñanza de lo gramatical, ¿sí? Que hoy por hoy ustedes sabrán que dentro de las escuelas no se suele enseñar ni se le da mucha importancia a toda la cuestión de la gramática, la sintaxis de oraciones y demás. Fue como algo que a lo largo del tiempo fue perdiendo protagonismo, ¿sí? Y cuando algún docente les da al residente o al practicante el recorte
que se llama el tema básicamente, después lo van a ver bien, pero el tema que tenés que dar es gramática, se suele recurrir a los formatos que uno vivenció dentro de la escuela, ¿sí? Que era esa forma de enseñanza muy tradicional, muy... Agarra la oración, le pones los corchetes, la separas, buscas, bueno, identificás distintos conceptos y demás, ¿sí? Hay formas de enseñar lo mismo de manera distinta, ¿sí? Porque justamente esa enseñanza en relación a la gramática y la sintaxis de oraciones, entre muchas comillas, muchas, fracasó por el formato de enseñanza, no por el contenido es súper necesario, ¿sí? Pero la forma de enseñanza era tal que los estudiantes no lo veían como importante, lo veían como una rutina, y de cierta forma se fue sacando de las escuelas, lamentablemente, pero es muy necesario. Leo que tenemos dos preguntas acumuladas. Sí, dos. Romina Juárez, sí se relaciona con el concepto de formateados. Sí, se Y la relaciona. de Mari, sí, y María también pregunta lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia entre editado y reformateado? No es reformateado, es formateado. Sí, formateado, sí. Reeditado es la convivencia de diferentes estructuras, Experiencias. experiencias en relación al oficio de enseñanza y el oficio de aprendizaje o el oficio del docente y el oficio del alumno, ¿sí? Y el docente formateado es aquel docente que tiene docente que tiene esas experiencias, ¿sí? Cuando digo esas experiencias, hago mención a las experiencias vivenciadas en la biografía escolar, luego vuelve al instituto, estudia, y el docente formateado es el docente que reflexiona, ¿sí? Que busca pensar distinto y que vuelve a la escuela, ¿sí? Con de nuevo, la convivencia de su biografía escolar y su formación inicial, pero con una síntesis de lo que es, ¿sí? Como que pudo hacer una reflexión, básicamente. Sí. Por ahí yo siempre les hago relacionar el formateado, que se lo piensen en relación a las computadoras, al Sí. internet, es como sacar la información o el chip que uno tenía antes y volver a dar un nuevo formato, formatear con la nueva experiencia o las nuevas, sí, tiene que ver con las nuevas experiencias que fueron recibiendo durante el profesorado. ¿Alguna pregunta más? ¿Ya están estudiando? ¿Han estado estudiando? Sí. ¿Sí? ¿Cómo están estudiando? ¿Hacen resúmenes, síntesis, hacen redes? Yo leo el texto, hago anotaciones y lo pongo en palabras más sencillas como para que yo lo lea así, mejor con mis propias palabras para entenderlo rápido y después todo. Y bueno, y después agarro a alguien que me escuche y le explico, pero últimamente me escucha. Buenísimo. ¿Estudian en grupo? ¿Alguno estudia en grupo, en pareja? Yo no elijo esa opción porque si no termino charlando. Está bien. Sí, nosotras también estábamos trabajando en grupo de A3 y lo descartamos porque charlábamos mucho y perdíamos mucho tiempo charlando de otras cosas, entonces ahora cada uno estudia en su casa, nos ayudamos por medio de un grupo de WhatsApp y nos vamos haciendo preguntas y así nos vamos ayudando entre nosotras tres. Sí, porque nos ponemos a charlar de otras cosas, sino nunca llegué. En vez de estar 1 o 2 horas como estábamos en el drive, ponele, estábamos 5 horas y No avanzábamos. No funcionaba. Sí, capaz que en el caso de ustedes que son charletas, el espacio común o el espacio grupal, búsquenlo una vez que ya entre todas leyeron los textos, ya tienen unas ideas y tal vez esas preguntas que se hacen las repasan y las charlan de mejor manera, porque a veces el grupo de WhatsApp es como que
bueno, depende de cómo cada uno lo maneja, ¿no? Pero a veces las respuestas o son muy cortitas, o no dan al debate, o no dan a la charla, ¿sí? Y es ahí, en esa charla, en ese debate, en esa construcción, donde uno aprende el concepto de una forma distinta, básicamente. La riqueza del grupo. Sí. Bien. ¿Ya tuvieron parciales de otras materias? Los tenemos toda la semana que viene. Tuvimos un fin de uno de semana. antropología y otro de lingüística. Ahora tenemos el miércoles que viene uno de antropología y el jueves el de práctica. Bueno. Tranqui, va a ser... ¿Sí? Es el día miércoles para la comisión del miércoles y el día jueves para la comisión del jueves. Sí. Sobre todo porque sabemos que tienen, ustedes pueden, o sea, los de la comisión del jueves, el miércoles rinden antropología, el jueves rinden práctica, y al revés, la comisión del miércoles, ¿sí? Arrancan con práctica y siguen con antropología. Que no les quede los dos parciales el mismo día, porque les va a estallar la cabeza mínimo, algo, ¿sí? Un parcial por día, ¿sí? En el parcial, algo que... ¿Quién quería preguntar? Julián quería preguntar. Más o menos cuánto se hace el recuperatoriio. Ya lo recuperatorio todavía, chicos. No. Después de vacaciones. Muy pocas veces. Después de vacaciones va a ser el recuperatorio, ya no tenemos la fecha precisa, pero ya le vamos a decir. También Poca fe te tenés. Necesitamos decirle, Dani, el otro día van a tener, o sea, la primera semana van a tener la clase presencial que corresponde, pero después la segunda semana van a tener el primer taller interdisciplinario. ¿Te acordás, Dani? Sí. Estaba mirando que nos olvidamos de decirle para que se preparen porque van a tener 2 semanas seguidas de presencialidad. Sí, nosotros le vamos a avisar por plataforma, o bueno, en el parcial, antes o después del parcial, les vamos a avisar. Nuestro cronograma de trabajo es el siguiente. Nosotros, la semana que viene, es la última semana presencial de este cuatrimestre. ¿Sí? Prácticas anual, lo cual quiere decir que la cursada cierra en noviembre, creo que es en realidad el 1 de diciembre. Lo que va a pasar es que el recuperatorio de la materia va a quedar para después de vacaciones, ¿sí? Y también lo que dice Dina es que ustedes saben, cuando nosotros presentamos la materia y en el encuadre está, práctica no tiene solo y únicamente el formato de la clase, sea miércoles o jueves, sino que también pensemos en esto, práctica tiene práctica, ¿sí? Tiene espacios en los cuales ustedes van a hacer prácticas. En este primer año la práctica es en relación a hacer una entrevista, que ya lo vamos a ver más adelante y demás. Y además del trabajo de campo que nosotros le decimos a esa experiencia de hacer una práctica, tienen algo que se llama taller inter o taller integrador interdisciplinar, es el nombre largo, ¿sí? En primer año nosotros hacemos un taller inter con los profes de filosofía y las profes de antropología, ¿sí? Es un encuentro que está por fuera del espacio de la cursada, ¿sí? Se cuenta la asistencia, obviamente, ¿sí? Y nosotros lo vamos a tener la segunda semana después de arrancar las vacaciones. Ya les vamos a pasar bien la fecha ya está establecida, ¿sí? Va a ser un encuentro de 3 horas para no hacerlo en 2 días distintos, porque la primera opción era hacerla en 2 días, ¿sí? Pero era como más engorroso ir 2 días al instituto que hacer un encuentro que dure 3 horas en un solo día, ¿sí? Cuando nos poníamos a mirar, es como que tal vez sea más operativo hacerlo en un solo día, un poquito más de tiempo, que son 3 horas, no 2, ¿sí? En lugar de que vayan 2 días distintos al instituto, 2 horas, ¿sí?
sobre todo pensando que estos espacios tienen lugar en la semana virtual, ¿sí? Eso. Igualmente esta es información que le vamos a pasar en la plataforma y en la clase la próxima semana, ¿sí? Y eso es obligatorio, ¿no es cierto? Sí. Sí, Sí. es obligatorio. Es obligatorio y está dentro de las faltas. Se cuenta, como ustedes saben, que en el encuadre, y cuando hablamos la primera clase, tienen ustedes un 80% de asistencia a las clases y talleres inter, y después cuando es la práctica, que es el último trabajo que van a hacer, es el 100%. No, acá pregunta Diego. Si son talleres de capacitaciones, en realidad son espacios de encuentro entre distintas materias para abordar un tema que no se termina de abordar en ninguno de los espacios, ¿sí? Nosotros, el tema de este taller es autoridad pedagógica, ¿sí? Autoridad pedagógica, de cierta forma nosotros vamos charlando en relación a la autoridad, qué pasa con el docente de antes, qué pasa con el docente de ahora, qué pasa cuando los estudiantes te desafían, ¿sí? Todas estas cuestiones, ¿sí? Además de ser un tema que tiene que ver con la práctica docente, ¿sí? Es un tema que se puede ver desde muchos lugares, entre ellos antropología, ¿sí? Y entre ellos filosofía. Por eso vamos a estar todos los profes al mismo tiempo en el aula buscando a desarrollar el tema en relación a la autoridad, ¿sí? Gladys había levantado la mano, me parece. Ah, bueno. Sí, era por eso, de que era que cómo se trataba, si era un taller o no sabía qué era. Es un taller, pero está dentro de todo el encuadre y el esquema que tiene que tener que tiene el taller de práctica. Sí. Ustedes lean el encuadre, lo que se subió la primera vez, ahí está explicado. Vuelvan a leer. Sí. Porque a medida que se van acercando, bueno, hay cosas que a veces nos olvidamos, porque en la primera clase se habló mucho, bueno, por ahí vuelvan a leerlo. Julián levantó la mano. ¿El encuadre pedagógico que está en la primera parte? Sí, ese mismo. El encuadre es importante no solamente para práctica, ¿sí? Para todas las materias. El encuadre dice cómo se aprueba la materia, cuáles son los temas, cuándo está el recuperatorio o cómo se toma el recuperatorio, ¿sí? A nosotros lo que nos pasó es que el encuadre tiene, por ejemplo, que alguien nos preguntó en su momento, que decía que el parcial iba a ser en mayo, y el parcial no pudo ser en mayo porque Hubo paro. No hubo clases, nos encontramos con feriados, ¿sí? Entonces los tiempos se corrieron un poco, pero más o menos el cronograma es el que está ahí, ¿sí? Que ustedes sepan cuáles son los trabajos que pedimos para aprobar, ¿sí? Que pedimos para cerrar la materia, ¿sí? En la misma página se encuentra todo lo que vos querés avisar, o sea, en el foro de aviso o en la misma página cuando entras. El encuadre está en la página que dice general, me parece, en la solapa que dice general, Sí. está el encuadre, no en la solapa 1. No, y los avisos, nosotros siempre avisamos, hay profes que usan el espacio de avisos generales, nosotros no lo usamos, nosotros mandamos el mail, porque sabemos que el mail les da una notificación que les llega a veces, a todos les suele llegar un mail a su casilla de mail, ¿sí? Y es como más que está ahí, que no lo podés no ver, o sea, entre comillas. Es más fácil cruzarte con un aviso por mail que cruzarte con un aviso por el espacio de avisos, porque tenés que ir al espacio de avisos, ¿sí? Ahí creo que solamente a las casillas de Gmail les llega un mail cuando se manda un aviso, a las de Hotmail y Yahoo no les llega, ¿sí? Y por eso lo mandamos por mail en plataforma, ¿sí? Ahí yo lo voy a poner en pantalla para que se ubiquen dónde está en la plataforma. Ahí abrí yo la página. Nos quedan 12 minutos, Dina, igual. Por eso digo, si nos da el tiempo, porque no sé si nos da el tiempo. Si alguien quiere hacer una pregunta, vamos cerrando, así que vayan pensando si tienen algo más para preguntar, ¿sí? Acá está, donde dice general, en esa solapa, después del Padre, ahí donde dice encuadre y cronograma de clase, ahí está el encuadre. Ese, el que está mostrando Dina, es de práctica 3,
pero bueno, en la práctica... Ah, práctica 13, no. Sí. Decía práctica... No, mirá, no, sí, a la práctica 3 no le hice estas cosas. Ah, bueno, entonces... Y el padre no dice con práctica 3. Ah, claro, no, bueno, dice práctica 3. Arriba está práctica 3, encuadre, abajo pero está el encuadre, el que dice solo encuadre. Sí, no sé por qué, pero igual el de arriba es de práctica 1, me había equivocado porque estoy más familiarizada con práctica 1. A ver. Mientras vos buscas eso, le responda a Héctor que sí, lo de Anijovic entra, sí. Entran 3 textos, Anijovic, Ferri y Alio. Lo de Anijovic entra solo la ficha, esa que trabajamos en la materia, que está cargada en plataforma. Es una ficha o un resumen de cátedra, ¿sí? Son 2 hojas. Eso solo, de Anijovic. Sí. Una consulta, Sí. no tiene que ver, no es una pregunta de ningún tema, pero con respecto a la corrección de los trabajos, Sí. ¿lo van a hacer o para sacarnos las dudas por ahí, si lo hicimos bien, si encaramos bien? Más que nada por el tema de cuando hicimos lo del diario de formación. Sí. El último. Teníamos que relacionarlo y no sé si... Estábamos esperando, llegaron muy poquititos trabajos. Son 3 o 4, me parece, los que llegaron, no llegaron muchos. Los miramos en general, no hicimos como una mirada así exhaustiva, pero sí los podemos enviar. Los que mandaron, son muy poquititos. Los chicos de la comisión del lunes lo hicieron en clase. Ustedes se lo mandamos porque esa vez no había clase y era un feriado. Es pará. Sí, los podemos ver. Es ese que está mostrando Julián. Sí. Sí. Ya tenemos los videos para mandarles. La devolución del video. Sí, yo los mandé hoy a la mañana porque a la tarde no iba a poder. Bueno, yo ya los tengo, ahora cuando cortamos subo el video y mando. No sé si les llegó a los que yo había mirado y que tenía que mandar. Mandé hoy a la mañana, temprano. Sí, llegó. Sí, a mí también, profe. Muchas gracias. No, de nada. Todos los aspectos que tengan para mejorar o que le hayamos indicado en relación al video, ¿sí? El segundo cuatrimestre hay otra producción de video, ¿sí? Ustedes tienen que tener en cuenta esa devolución o esa sugerencia para mejorar el video que viene, ¿sí? Este video quedó así, ¿sí? No es que van a tener una mala nota, no se preocupen por eso, ¿sí? Ni nada, sino que buscamos la propuesta nuestra o cuando la pensamos con Dina es tipo espiralado, o sea, vamos y venimos, ¿sí? No es que va a haber un video hoy y va a ser el único video, no, va a haber un video más adelante y ahí ustedes van a poder mejorar esos aspectos que tienen para mejorar. Sí, en el parcial ustedes también ahí en la misma hoja del parcial al final van a tener una lista de cotejo que es cómo se va a evaluar ese parcial, qué es lo que tenemos en cuenta para evaluar el parcial, que tiene relación con lo que estaba puesto en el encuadre. En el encuadre, como que habían instancias de evaluación, que una era formativa, todos los trabajos que van haciendo en clase, los que van haciendo en los foros, esa es una evaluación formativa, que uno va haciendo las sugerencias o la retroalimentación para que vayan mejorando. Y después hay 5 trabajos que son los trabajos que son de la parte de síntesis y cierre, de una evaluación de cierre, donde se evalúa como aprobado, desaprobado y aprobado con consideraciones. Y para eso tienen que reunir, hay criterios que se evalúan. El día que entreguemos el parcial, ustedes lo van a tener ahí. Va a estar también en la parte del parcial, qué es lo que evaluamos. Héctor pregunta por la entrega del video. La entrega del video la pueden hacer en esas 2 semanas que charlamos con Dina hace un rato, que le dijimos que volvíamos a abrir todas las actividades para entregarlas. Gladys pregunta, ¿el libro de formación lo tenemos que presentar el jueves? No. El diario de formación es algo que vamos a ir trabajando a lo largo de la cursada, pero no es para el parcial, ¿sí? No se preocupen por eso.
Uy. ¿Alguna pregunta más? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejar el encuentro acá, ¿sí? Vamos a mandarle por mail el aviso de cuando ya esté subido el video, ¿sí? Yo voy a mandar las devoluciones de los videos que ustedes hicieron de Ferry, ¿sí? Y bueno, nos veremos el miércoles, el jueves, ¿sí? Tranqui, es un parcial más, van a tener un montón de parciales a lo largo de todo su recorrido, ¿sí? No pierdan la cabeza, siempre hay instancias de recuperación, vengan tranqui, tráiganse una botellita con agua, vénganse cómodos, ¿sí? Sí, no. ¿Qué quiere decir? Que se le va a bajar la presión. No. Por ahí tienen que estar tranqui porque son 3 materiales muy, quizás el más extenso es el de Andrea Liao, pero fueron recontra trabajados. Nosotros tenemos la expectativa que les va a ir a todos bien, Sí. porque se trabajó muchísimo. Yo les decía lo del agua porque hay gente que a veces con los nervios no come o no sé qué, y después en la situación de nervios se desmaya o se le baja la presión, ¿sí? O sea, sí iba eso en realidad. Pero nada, eso, para que se preparen, ¿sí? O sea, se preparen, no que se preparen de, ay, va a ser trascendente, no. Prepárense, ocúpense, ¿sí? Ustedes saben bien cómo hacer bien las cosas, ¿sí? Después no pierdan la... Vean bien las preguntas, no se apuren cuando tengan ahí en el parcial, o sea, bueno, todas esas cosas es importante que tengan en cuenta. Bueno, chicos, dejamos la llamada acá. Nos encontraremos la semana que viene, ¿sí? Por cualquier cosa nos estaremos comunicando. Chao, profe. Adiós, suerte, buen fin de... No sé si decirle buen fin de, pues se lo van a pasar estudiando, pero bueno, tómense su recreo. Muchas gracias, profe. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós. Chao. Profesora. Adiós.